Muy buenas noches, bienvenidos a su programa La Respuesta. Proverbios 16:1 nos dice que del hombre son las intenciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Del hombre son las intenciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Estamos transmitiendo desde la República de El Salvador para el mundo a través de radiokm.net y en Facebook Live a través de 24 horas de bendición. Bienvenidos a los que ya nos sintonizan, y en esta oportunidad vamos a ir al capítulo 21 del libro de Josué, capítulo 21, y vamos a leer 3 versículos, del versículo 43 al versículo 45. Josué capítulo 21, del verso 43 al 45. En este capítulo vamos a encontrar una serie de detalles respecto a la distribución de las ciudades que le fueron cedidas a los levitas. Pero además encontramos una conclusión sumamente importante, que es lo que vamos a utilizar para el tema del día de hoy. Josué capítulo 21, versículo 43 al 45, y dice de la manera siguiente: De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y el tema de hoy es: todo se cumplió. Seguramente en más de alguna oportunidad usted ha recibido algún ofrecimiento o algún tipo de promesa. Israel, más bien dicho, Abraham, el padre de Israel, el abuelo de Israel, en cuanto a linaje, recibió la promesa de parte de Dios de ser una gran nación, y eso se encuentra en Génesis capítulo 12. Le invito a ir conmigo a Génesis capítulo 12. Vamos a leer de la escritura 3 versículos 1, 2 y 3. Y nos dice Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta fue la promesa inicial con la que Dios llama la atención de Abraham. Dice claramente la escritura que Abraham vivía en una ciudad pagana llamada Ur. Ur era una ciudad caldea, y todo el ambiente en el cual Abraham se desenvolviera un ambiente totalmente pagano. Sin embargo, en medio de esa ciudad pagana, Abraham destacó a tal punto de que Dios puso sus ojos en él para crear de él una gran nación. Ahora, estas promesas fueron siendo reveladas, fueron siendo manifestadas a Abraham en la medida que él decidió obedecer a Dios y salir de Ur de los Caldeos y venir a Canaán. Cuando Abraham recorre Canaán, no estaba tan habitada como cuando los israelitas regresan luego de estar esclavos en Egipto para tomar posesión de la tierra. En el tiempo en que Abraham recorrió la tierra, no estaba tan habitada. Ahora,
hay cosas interesantes como por ejemplo en el capítulo 15, cuando Dios le promete descendencia propia a Abraham. Porque hasta ese momento Abraham tenía la idea de que al ser Sara estéril, lo más seguro es que a su muerte quien iba a heredar todo era su mayordomo. Y Dios oye esa idea que había en la mente de Abraham y que la expresaba claramente, abiertamente delante de Dios en sus oraciones, pidiéndole descendencia. Y entonces en el capítulo 15, verso 4, dice lo siguiente: luego vino palabra a él de Jehová diciendo: no te heredará se refiere al mayordomo, sino un hijo tuyo será el que heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Ahora, más adelante, en el verso 13, por favor leamos del 13 al 15, dice lo siguiente: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en esta tierra. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Ahora, ¿por qué estamos retrocediendo en la historia? Porque es importante que entendamos que las promesas de Dios no pierden su vigencia en primer lugar. Las promesas de Dios son permanentes, tienen sus condicionantes, tienen sus prerequisitos, pero lo que estamos viendo acá es una trascendencia de las promesas de Dios en las generaciones posteriores a Abraham, hasta el momento en que están poseyendo la tierra propiamente dicho. Ahora, Éxodo capítulo 12, versos 40 y 41 dicen lo siguiente: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Hacia dónde iban? A la tierra prometida. Ya a lo largo de las prédicas anteriores, hemos visto qué fue lo que sucedió para que los israelitas tuviesen que peregrinar 40 años por el desierto. A lo largo de todo lo que hemos visto en el libro de Josué y en las retrospectivas que hemos hecho de la historia que nos narran el Pentateuco, hemos visto la actitud de los israelitas respecto a las promesas de Dios. Hemos visto cómo Dios en determinado momento llegó a decidir eliminarlos por completo, a causa de la incredulidad, a causa de la murmuración, a causa de la indisposición que tenían para aceptar lo que Dios les estaba dando. Lo más frecuente eran las murmuraciones entre ellos mismos. Ahora, si lo vemos desde la perspectiva natural, debemos entender que una persona que se mueve en el plano natural
no puede entender las cosas espirituales. Una persona natural no puede entender las cosas espirituales, ni mucho menos la trascendencia que éstas tienen. Y era lo que precisamente pasaba con los israelitas. Ellos solo estaban viendo su presente, lo que tenían a su alcance, lo que lograban discernir con su mirada natural. Pero Dios estaba viendo a futuro, y a un futuro inagotable. Pero ellos estaban viendo nada más su entorno. Y debido a eso, no podían comprender la obra que Dios estaba haciendo en sus vidas. Ahora, le hago un pequeño paréntesis acá. Si los israelitas hubiesen entendido la trascendencia de obedecer a Dios y de aceptar lo que Dios les estaba entregando, Israel el día de hoy no tendría los problemas que tiene con sus vecinos. Israel el día de hoy no viviría asediado por los misiles de sus vecinos. El día de hoy Israel viviría en paz. Sin embargo, para que usted entienda la trascendencia de las promesas de Dios y el resultado a la desobediencia de las promesas de Dios, Israel el día de hoy vive bajo amenaza continua, bajo amenaza permanente, algo que pudo haber sido evitado si durante el periodo de la conquista ellos hubieran literalmente erradicado a las naciones cananeas. El día de hoy los cananeos no existirían y por lo tanto Israel viviría en paz. Entendamos entonces la trascendencia de las promesas de Dios, pero además la trascendencia de no obedecer las instrucciones de Dios. Ahora, continuamos con la historia bíblica, porque durante el peregrinaje, Dios de manera continua, a través de Moisés, estuvo recordándoles la promesa de heredar la tierra prometida. Éxodo capítulo 6, verso 8 dice: y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Pero en Éxodo 13:5 dice lo siguiente: y cuando Jehová te hubiera metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, al cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Está hablando de una de las fiestas solemnes que Dios le estableció al pueblo de Israel. Pero Deuteronomio capítulo 1, verso 8 dice lo siguiente: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Estas fueron las promesas. Este fue el proceso mediante el cual Dios a lo largo del tiempo les estuvo recordando una y otra vez: esta tierra es para ustedes, esta tierra es suya, esta tierra deben tomarla, esta tierra fluye leche y miel. Y de hecho ellos lo pudieron comprobar estando al borde de la tierra para tomar posesión de ella. Ahora, hasta este momento hemos visto el cumplimiento pleno de esa promesa, de esas promesas que le fueron hechas a Abraham, que le fueron recordadas a Isaac y que fueron también recordadas y afirmadas en la vida de Jacob. Ahora, vea lo que dice Josué 21:44. Dice: y Jehová les dio reposo alrededor. Recordemos
que a partir del capítulo 10 dice claramente el libro de Josué que la tierra reposó de la guerra. En ese momento, los cananeos se sometieron a la autoridad de Josué y los israelitas. En ese momento, a partir del capítulo 10 de Josué, encontramos que sí hubieron 2 batallas más, pero no fueron batallas de conquista, propiamente dicho, sino que fueron batallas que se libraron para erradicar ciertos reductos que todavía persistían en Cananea. Entre ellos, cuando Caleb toma el monte Hebrón, cuando Caleb se levanta y le dice a Josué: tú sabes la promesa que hizo Dios por medio de Moisés, que me había de entregar la tierra que pisó la planta de mis pies. Y dice Caleb: dame ese monte y yo lo tomaré, lo conquistaré. Y claramente dice la Escritura que Dios lo respaldó y derrotó a los anaseos, los gigantes que habitaban ese monte. Ahora, en este punto del verso 21-44 de Josué, dice: y Jehová les dio reposo alrededor conforme a lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Todas las naciones cananeas se sometieron voluntariamente porque entendieron que no podían vencer a Josué ni a los israelitas. Los cananeos lo entendieron y a causa de eso se sometieron. Ahora, en el capítulo 1 de Josué, del verso 1 al 6, haciendo una retrospectiva, dice lo siguiente: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado. Y oiga, esto es categórico de parte de Dios. Yo os he entregado. Dios lo está diciendo en tiempo pasado. Dios lo está declarando como algo hecho. Y todavía ellos están a punto de entrar. Pero vean lo siguiente: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Y oiga esto, 1:5 de Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ahora, mucho tiempo después, dice la Escritura que la tierra estaba en reposo, que los israelitas habían reposado del asedio, de la amenaza de sus enemigos, porque reconocieron esa autoridad que había en Josué, ese respaldo de Dios en la vida de Josué y sobre los israelitas, de tal manera que entendieron que si combatían con ellos, no los iban a poder vencer y iban a ser destruidos. Y acá vemos ese respaldo de Dios a la vida de Josué antes de iniciar la conquista. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero le establece Dios condiciones. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad
la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Hermanos, recapitulando, las promesas de Dios son condicionales. Las promesas de Dios tienen requisitos. Las promesas de Dios no son lanzadas al azar, no son lanzadas como que fuera una piñata. En El Salvador le decimos piñata a una especie de se me acaba de ir el nombre como le llaman en México, pero una piñata es para que los niños se diviertan en los cumpleaños. A esta puede tener diferente forma y se le colocan dentro dulces para que los niños al romper la piñata los dulces salen expulsados y cada niño recoge los que logre tomar. Las promesas de Dios no son así, no son al azar, no son a la deriva. Las promesas de Dios muchas de ellas son específicas, son directas y cumplen un propósito que en algunos casos trasciende generaciones, como lo hemos visto en la historia de Israel. El verso 45 nos dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Ahora le pregunto, ¿ha recibido usted promesas del Señor? ¿Hace cuánto recibió esa promesa? ¿Cuáles fueron las condiciones bajo las cuales Dios le dio esa promesa? Porque eso es importante que lo tengamos presente y que lo tengamos en mente. Porque tristemente, hermanos, la mayoría de veces nos recordamos del beneficio de la promesa, pero no de la condición para el cumplimiento de la promesa. Y si bien es cierto, el beneficio es importante, pero también la condición, porque si la condición no se cumple, la promesa tampoco. Entonces, el tema de hoy es: todo se cumplió. Todo se cumplió para los israelitas en el proceso de conquista, en el proceso de tomar la tierra prometida, en el proceso de habitar la tierra prometida, en el proceso de tomar dominio y control de la tierra prometida. Todo se cumplió conforme el Dios se los había prometido, se los había ofrecido. Importante, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que la promesa se cumpliera? Y aquí vamos a hacer un poquito de matemáticas. Los israelitas estuvieron cautivos en Egipto, como lo hemos leído, 430 años. ¿Cuánto tiempo peregrinaron por el desierto? 40 años. Si le sumamos a 30, 40, ya llevamos 470 años. Ahora, el período de conquista, según los historiadores, fue de alrededor de 20 años. 20 años fue lo que tardó Israel en tomar control de la tierra prometida al punto de tener total dominio. Si a los 430 le sumamos los 40 del peregrinaje más los 20 de la conquista, llegamos a 490 años. 490 años tuvieron que esperar los israelitas el cumplimiento pleno de las promesas hechas a Abraham. Posiblemente usted se siente abatido, abatida, preocupada, afligida o afligido, porque Dios le prometió algo, pero no ve todavía que el cumplimiento esté cerca. Déjeme decirle que todos los creyentes pasamos por situaciones semejantes. Todos llegamos
a desanimarnos cuando vemos que el tiempo pasa y pareciera que la promesa está muy lejos todavía. Pero quiero en esta oportunidad darle algunas recomendaciones para que usted cobre ánimo y para que usted discierna en el espíritu tanto el cumplimiento de la promesa como las condiciones para el cumplimiento de la promesa. En primer lugar, debemos tener claro que Dios no está obligado a satisfacer nuestros gustos, nuestros deseos o nuestros anhelos. Dios no está obligado. En segundo lugar, el que yo anhele algo, el que yo tome para mí un verso de la Biblia y lo tome como mi consigna para pedir algo de Dios, no me garantiza su cumplimiento. Y quiero explicar esto. Yo puedo tomar un texto de la Biblia y tomarlo como mi consigna para la petición que yo tengo del Señor, que yo le estoy haciendo al Señor. Y le pongo un ejemplo claro. Dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso dice la promesa. ¿Eh? Pero esa promesa tiene condiciones en sí misma. Dice, cree en el Señor Jesucristo. Ahí está la condición. Y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, con esa promesa sucede algo semejante a la conquista de la tierra prometida. Porque posiblemente a usted no le costó creer, pero a su familia, que le conoce a usted, le va a tomar tiempo creerle. Y ese tiempo que va a transcurrir, en el cual usted está siendo transformado en una nueva criatura, todo el tiempo que va a transcurrir hasta ese momento en que su familia vea que hay cambios sustanciales en usted, que usted ya no es el mismo patán, que usted ya no es el mismo vago, que usted ya no es la misma persona sin propósito, sin rumbo. Todo ese tiempo que requiere su familia para ver las evidencias del cambio de vida en usted, no es automático. No es como prepararse un café instantáneo. Requiere tiempo. Y le cuento algo personal. El primero que fue salvo en mi familia fui yo. Y detrás de mí habían 4 hermanos, más mi papá y mi mamá. A la vuelta de un año, todos excepto mi papá le habíamos entregado la vida a Cristo. El último, el que estaba pendiente, era mi papá a la vuelta de un año. Pero ¿qué había sucedido durante ese año? Durante ese año, Dios había trabajado tan intensamente, tan profundamente en nuestras vidas, que mi madre había tenido una transformación radical. Y en ese año, mi papá vio las evidencias palpables de esa transformación, de esa gracia de Dios, de ese favor de Dios en la vida de mi madre. Y transcurrido casi el año, mi papá decide pedirle matrimonio a mi mamá, después de haber vivido acompañados por 16, 17 años. Y deciden casarse y van a una alcaldía de la localidad a hacer las gestiones para el matrimonio. Y ese día que contraen matrimonio civil en la alcaldía, ese día fue el primer día que mi papá fue a la iglesia. Y ese día mi papá le entregó su vida a Cristo. Y a partir de ese día, mi papá fue una nueva criatura.
Le cuento esto para que usted entienda que las promesas de Dios no son automáticas y que el hecho de que yo tome un texto bíblico de respaldo para afirmar esa promesa no significa que la promesa se va a cumplir de manera inmediata, porque va a requerir ese tiempo en el cual se van a ver las evidencias del cambio de vida. A Israel tomar posesión de la tierra le tomó 20 años. Y la tierra ya era de ellos. Dios ya había decretado que era de ellos, de su posesión. ¿Qué tenían que hacer ellos? Entrar, desplazar, eliminar, erradicar y tomar control. Hacer eso les tomó 20 años. Pero la promesa Dios ya la daba por realizada. Ahora, hay un tercer aspecto. Y aquí es determinante que usted y yo podamos discernir la voluntad de Dios en lo que estamos pidiendo, en lo que respecto a la promesa de la cual nos hemos aferrado. Porque el hecho de que Dios diga que nos va a bendecir no necesariamente significa dinero. O sea, la bendición de Dios, dice la Escritura, es la que enriquece y no añade tristeza. Pero que Dios nos bendiga no significa necesariamente que toda la bendición va a ser dinero, o van a ser posesiones materiales, o van a ser vehículos, terrenos, casas. No significa eso. Entonces es importante que podamos discernir la voluntad de Dios respecto de esa petición que estamos haciendo, esa promesa de la cual nos hemos aferrado. Es importante discernir en el Espíritu si estamos en la actitud correcta o no. Cuando discernamos eso, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a llenar nuestra mente y nuestro corazón. Y no va a quedar ningún sentimiento de desprotección de parte de Dios, ningún sentimiento de que no me lo quiso dar. Vamos a aceptar y a someternos de manera plena a la soberanía y a la voluntad de Dios para nuestra vida, entendiendo claramente que lo que Él quiere para mí es lo mejor. El problema, por lo general, está en que nosotros no queremos lo mejor de Dios. Andamos tras las añadiduras, cuando Dios no quiere darnos añadiduras. Dios quiere bendecirnos de manera plena. Y entonces, como andamos tras las añadiduras, andamos buscando quien nos profetice, quien nos dé palabra, para ver hacia dónde vamos o qué hacemos. Hermanos, con todo respeto le digo, yo creo plenamente en las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Creo plenamente en la profecía. Creo plenamente en el don de profecía. Pero dudo de aquellos que dicen profetizar en el nombre del Señor. Porque me he encontrado con cada charlatán. Y el punto es que a veces la gente se deja guiar por sus emociones. Y en lugar de hablar de parte de Dios, hablan de su corazón. Y le cuento un incidente que le pasó al rey David. El rey David, dice la Escritura, que un día caminaba por el palacio y desde el palacio ve el tabernáculo que estaba montado sobre una tienda de campaña. Y entonces piensa David para sí, ¿cómo es posible que yo habite en un palacio y que mi Dios en una carpa?
en una tienda. Y entonces decide David construir un templo para el Señor. Y manda a llamar al profeta Natán. Y le cuenta el anhelo de su corazón. Natán, cuando oye los planes del rey, se emociona, se entusiasma y le dice: haz todo lo que viniera a tu mano para hacer, porque Jehová está contigo. Y no le dijo a un sordo. David inmediatamente echó a andar sus planes. Pero cuando el profeta va llegando a su casa, Dios le habla al profeta y le dice: regresa con David y dile: tú no construirás casa para mí, porque tú has sido un hombre de guerra, has derramado mucha sangre, por lo tanto, tú no construirás casa para mí. ¿Qué le tocaba hacer al profeta? Retractarse de lo que había dicho, porque habló por entusiasmo, porque habló porque se sintió fascinado con las ideas del rey. Era un anhelo general de toda la nación el que hubiese un templo para el Señor, pero no era la voluntad de Dios que David lo construyera. Entonces Natán tiene que regresar con David y ahora se ve obligado a retractarse y a declarar la palabra de Dios a la vida de David. Y como parte del mensaje, Dios le dice a Natán: dile a David que su hijo Salomón es el que va a construir casa para mí. Y le da otra serie de instrucciones que nos tomaría mucho tiempo relatar. Pero ¿cuál es el punto? Hermanos, para que Dios trate conmigo, para que Dios me diga claramente sus planes, yo no necesito profetas. Usted no necesita profetas. Lo que usted necesita es comunión con Dios. Lo que usted necesita es desarrollar una vida de comunión con Dios. Lo que usted necesita es conocer la palabra de Dios. Porque cuando usted conozca la palabra de Dios, va a poder tener un panorama más amplio de quién es Dios, de lo que es capaz y de cuáles son sus planes para con la raza humana. Mientras usted no conoce la palabra de Dios, déjeme decirle que va a estar patinando como peregrinaron los israelitas por el desierto. Es importante, es indispensable que podamos conocer la palabra de Dios. Porque al conocer la palabra de Dios, entonces fácilmente podemos discernir la voluntad de Dios. Ahora, en nuestro tiempo actual, recibimos también una instrucción de parte del apóstol Pablo, Romanos capítulo 12, verso 2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí encontramos un proceso. Lo primero que encontramos es una orden de Dios a no amoldarnos a las tendencias, a las modas de este siglo, de este mundo. Porque desafortunadamente, hermanos, nos dejamos influenciar por las corrientes de este mundo. Y Dios nos está advirtiendo a través del apóstol que no adoptemos la forma del mundo. Pero además dice que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento.
Ahora, ¿cómo vamos a sacar todos esos pensamientos negativos que hay en nuestra mente? ¿Cómo vamos a sacar todos esos malos hábitos? ¿Cómo vamos a sacar todas esas malas actitudes? ¿Cómo vamos a sacar toda esa mala conducta que está arraigada en nosotros? Solamente a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando usted se nutre con la palabra de Dios, todas aquellas ideas del viejo hombre, de la vieja mujer, van siendo desplazadas. Y ahora usted comienza a vivir en libertad, porque la palabra de Dios trae libertad. Y dice la Escritura, Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, al conocer la verdad de Dios, al renovar nuestro entendimiento, surge una transformación, pero además se nos faculta para poder entender la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Entonces, en conclusión, y para finalizar, el cumplimiento de las promesas de Dios, para que todo sea cumplido, hay condiciones previas, hay requisitos previos, que por lo general están inmersos dentro de la misma promesa. Por lo tanto, le animo. Es posible que usted haya recibido una promesa del Señor, o que usted haya hecho un trato con Dios para respecto de algo que usted necesita o quiere. Yo le animo en el nombre del Señor a que usted discierna en el Espíritu si lo que está solicitando, si lo que está pidiendo, si aquello sobre lo cual usted ha fijado su mente y su corazón, clamando por una respuesta favorable de parte de Dios. Yo le animo a que usted permita que el Espíritu Santo le revele si es o no la voluntad de Dios. Porque le pongo una situación cotidiana, y pasa mucho en la juventud. Los jóvenes fácilmente se enamoran. Usted recordará esa situación. Los jóvenes fácilmente se enamoran. Y los jóvenes, cuando encuentran a una persona que creen que es su ayuda idónea o su pareja ideal, se aferran emocional y mentalmente a esa persona. El asunto es que yo me puedo aferrar a una persona, pero puede ser, y pasa con frecuencia, que esa no sea la persona que es la persona correcta para que sea mi cónyuge por el resto de la vida. Y entonces es importante discernir la voluntad de Dios para no tomar decisiones equivocadas. Y eso aplica en todos los ámbitos de la vida. Usted se puede aferrar a un bien, a un mueble, a una propiedad, a un terreno, o usted se puede aferrar a cualquier cosa. El asunto es, y repito una vez más, que Dios nos diga que nos va a bendecir no significa que nos va a dar dinero. Que Dios diga que nos va a bendecir no significa que nos van a sobreabundar los bienes materiales. Que Dios nos diga que nos va a bendecir no significa riquezas naturales. Aunque en algún momento van a fluir. Pero ¿en qué momento va a ser? Cuando usted y yo estemos listos para manejar, para administrar, sin que eso nos aparte de Dios. Porque la triste realidad que vemos en muchos es que vienen a Dios necesitados,
piden un empleo, reciben el empleo y ya no regresan a la iglesia. Viene gente pidiendo un vehículo porque necesita transportarse para ir a la iglesia y para ayudar a los hermanos. Reciben el vehículo y ya no vuelven a la iglesia. Viene gente solicitándole al Señor una casa donde habitar con su familia, donde puedan estar cómodos, y se comprometen a servir. Reciben la casa y ya no vuelven a la iglesia porque ahora tienen que cuidar la casa. Hermanos, esa es la realidad que vemos en las diferentes congregaciones. Y usted seguramente conoce casos como ese. Dios, repito, no está obligado a responder favorablemente a nuestras peticiones si no abona al cumplimiento del propósito que Él tiene con nosotros. Por lo tanto, es importante que podamos discernir cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Le invito a orar conmigo en este momento para pedirle al Señor que quite toda tiniebla de nuestra mente y de nuestro corazón, y que podamos voluntariamente disponernos a ser ministrados por Él, de tal forma que podamos iniciar un verdadero proceso de restauración, de renovación, de verdadera consagración para Él. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido. Dios amado, todos anhelamos ver cumplidas las promesas que de ti hemos recibido. Pero también entendemos, Señor, que todo sucede con un propósito, con una finalidad. Y te rogamos que nos permitas entender ese propósito, que podamos discernir, Señor, tu voluntad en medio de cada una de las circunstancias de nuestra vida. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Sé oportuno, Padre Santo, que toda tiniebla sea atada, arrancada y expulsada de nuestras mentes y de nuestro corazón, y que surja en cada uno de nosotros tanto el querer como el hacer, que el hacer tu voluntad sea nuestra delicia y que el honrarte a ti sea nuestra prioridad. Padre amado, yo bendigo a todos los oyentes de radiokm.net en cualquier parte del mundo donde se encuentren, y bendigo a todos aquellos que nos sintonizan a través de 24 horas de bendición. Que tu presencia santa ahora llegue hasta donde ellos están, y que tu presencia pueda ahora ministrar a cada uno, trayendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y trayendo, Señor, la certeza, la convicción de tu respaldo, de tu favor, de tu gracia y de tu misericordia sobre sus vidas. A ti damos todo honor, toda honra y gloria, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Estimados amigos y hermanos, gracias por su sintonía. La próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a estar acá en el mismo horario. Si usted tiene algún comentario o sugerencia o alguna pregunta, escríbanos vía inbox, y con la ayuda del Señor, en el menor tiempo posible trataremos de responder. Si este programa fue de bendición, también no duden en compartirlo. Está en total libertad de poderlo compartir. Y si algo no le quedó claro, por favor véalo de nuevo. Y si es necesario, y de hecho creo que es necesario, consígase una libreta, consígase un cuaderno, un lapicero y tome notas, de tal forma que pueda asimilar mejor la lección compartida el día de hoy. Nuevamente, gracias y bendiciones para todos.